Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Políticamente incorrecto. Antes te vamos a mostrar un poco las ropas que tenés disponible en el shopping del Sol, segundo piso, Perry Ellis, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La colección estival, realmente ropa muy buena para la temporada veraniega. Así que date una vueltita por ahí. Muy buenos precios, muy buena ropa, verdaderamente. Nosotros ya empezamos políticamente incorrecto. El candidato a diputado Oscar Latorre va a estar con nosotros. Raúl Latorre, digo bien. Raúl Latorre, no Oscar Latorre. Sí, señor. En un ratito. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Banco Familiar. Abierto a vos hace 50 años. Aerolíneas Argentinas. Si no le sacas. Bueno, nos acompaña el doctor Raúl Latorre, que es el director general de Servicio de Salud. Así es el cargo, ¿verdad? Esa es la responsabilidad, Enrique, y de ya un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia. ¿Vos seguís en el cargo o renunciaste ya a ese cargo? ¿Cómo es el tema? Yo sigo, Enrique, yo no tengo ninguna obligación constitucional de renunciar al cargo, si bien como formo parte del equipo del ministro de Salud, cuando le toque a él renunciar, naturalmente vamos a ponerle el cargo a disposición. O sea, claro, cierto, tenés razón, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de empezar un poco, Raúl, quiero preguntarte el mapa político. Después yo tengo 4 temas porque después te quiero explicar un poquito cómo viene la mano. Con mucho gusto. Vos estás de candidato de Honor Colorado, pero hay otra gente de Honor Colorado que también está disputando el mismo lugar, ¿verdad? Es así. Vos, Arnaldo Samaniego, Hugo Ramírez, ¿quién más? Cintia, Cintia Tarragó. es así. Pero son muchos. O sea, Asunción tiene ¿cuánto? ¿8 lugares nomás tiene? ¿O 9? En este momento, bueno, Asunción va a tener 7 bancas, 7 Enrique. nomás. Anteriormente el Partido Colorado había metido 4 diputados. Sí. Hoy son 5 colorados, pero la diputada Fabiola había ingresado por el UNAC. El oficialismo, en este caso, el Movimiento Honor Colorado, en base al espíritu aperturista que siempre tuvo el movimiento, abrió las listas y nos encontramos en competencia 4 candidatos que son los que vos habías mencionado, ¿no? Claro, ahora, ¿cuál es el nivel de coordinación con Horacio? Te pregunto esto porque de repente se generan disconformidades cuando el presidente dice, ¿sabe qué? Vamos a poner las fichas por Arnaldo o por Hugo o por Raúl o por quien fuera. ¿Cómo es la relación con el presidente? Bueno, yo puedo hablar de mi relación con el presidente de la República y fundamentalmente con la persona que me acompañó, dio un soporte a todo este proyecto y es también padre del proyecto, que es el ministro Antonio Barrios. Yo te puedo decir que tenemos una comunicación fluida, reuniones diarias con el ministro, naturalmente relacionada a la gestión. También conversamos mucho del aspecto político y también mantenemos un diálogo fluido con el presidente de la República. La semana pasada, vamos a ver un poquitito, la semana pasada o 10 días atrás habíamos tenido una reunión también con el presidente de la República, con todos los candidatos, haciendo un análisis de cuál es la situación. Con todos tus rivales también. Sí, con los adversarios que están dentro del movimiento, Sí. Adversarios para De estas circunstancias, este espacio en particular, Enrique, pero bueno, que tenemos en común el pensamiento fundamental y que es más importante que la propia aspiración de que Santiago tiene que ser presidente de la República. O sea, ese es el eje, digamos, que les une. Sí, de hecho que sí. Al menos yo tengo la visión, Enrique, de que en este momento existe una confrontación de modelos dentro del Partido Colorado. Yo veo la llegada del presidente de la República como un cambio en una serie de paradigmas de gestión, de hacer política, y entiendo la candidatura de Santiago como la consolidación de ese nuevo modelo. Y bueno, la oferta de la disidencia en este momento lo vería como un retroceso hacia modelos anteriores con una visión distinta de lo que es la administración política, la administración del Estado. Comulgamos con los demás candidatos del Movimiento Honor Colorado en la candidatura de Santiago Peña y en el liderazgo del presidente de la República. Y naturalmente cada uno se encuentra en su genuino derecho de pelear por el espacio. Pero esta es la última sobre el tema del mapa, Raúl, pero quiero que me digas una cosa. En una campaña, pues uno tiene que
de repente hacer notar al electorado el problema que sería elegirle a otro, ¿verdad? Entonces yo me pregunto un poquito cuando vos estás frente a Arnaldo Samaniego, ¿verdad? O frente a Hugo Ramírez. Hugo, para mí el más defectuoso de los candidatos, ¿verdad? Defectuoso en el sentido programático y de gestión. No puede ser que vos no le puedas decir a Hugo Ramírez, loco, espera un momento, vos estás acá haciendo una cosa que está muy mala para la ciudadanía, sin que eso repercuta en la cohesión del movimiento Honor Colorado, o cómo es el manejo. De hecho, que una serie de conversaciones se dan entre los actores, Enrique, y tenés toda la razón. El ejercicio democrático requiere de que cuando existe un disenso, este se manifieste, cuando existen acuerdos, estos se manifiesten. Pero nosotros, más allá de la cuestión interna de Honor Colorado y de la propia disidencia, decidimos hablar más bien de nuestros proyectos, de nuestras propuestas, de las bondades de nuestro candidato a la presidencia de la República, que entrar en la crítica directa de la oferta que está en la vereda enfrente. Y en ese sentido también se hizo muy fácil la cosa, Enrique, porque finalmente, a nuestro entender, el único que está hablando de manera clara de qué es lo que quiere hacer cuando sea presidenta de la República, con políticas en las diferentes áreas de la expresión del poder, es Santiago. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra línea es clara, lo que queremos hacer, lo que somos, de dónde venimos, y bueno, y que el electorado finalmente, en pleno ejercicio de su voto, elija qué es lo que quiere para el país. No, claro, yo entiendo esa adscripción al proyecto global, vamos a decir, al proyecto mayor, ¿verdad? Lo que pasa es que después viene, digamos, el escalón del legislativo, y vos te encontrás disputando un espacio por decirte, yo le voy a tomar como ejemplo a Hugo, pero puede ser Arnaldo o quien quiera, claro, ¿verdad? Y aunque vos coincidas en la línea con Santi o con Horacio o en su liderazgo, hay una cuestión, Hugo te está usando a vos, 1.300 tipos en la municipalidad, de la Junta Municipal, más no sé cuántos otros, creo que 700 en la administración del Ejecutivo Municipal, que son operadores en la interna del Partido Colorado, y eso te está dejando afuera a vos, mi querido Raúl. ¿Entendés mi punto? O sea, él tiene un aparato electoral financiado con dinero del pueblo que vos no tenés, y si vos no le haces la crítica, él tiene ventaja. Vos sabés que en el marco de la sinceridad, Enrique, hoy día yo no me siento afuera, me siento adentro, y existe un sentir de la ciudadanía que nosotros rápidamente percibimos, rápidamente entendimos, y data ya del tiempo en que, bueno, Horacio le dice a Santiago, mira, yo te puedo dar todo mi apoyo, mi cariño, pero el corazón de la gente anda a vos. Y nos bajamos nosotros a la cancha, recorrimos los barrios, recorrimos las seccionales. El primer equipo que realiza una reunión política con Santiago en Capital es el nuestro, Enrique, el que nos acompaña, lo hicimos ahí en Castelo. Y cuando recorríamos con él los barrios en esa primera bajada, lo que más nos pedía la gente, lo que más deseaban, lo que más insistía, más allá de los pilares básicos de la salud, de la educación, de tener empleo, insistía en figuras nuevas, de nuevos parlamentarios, de nuevos actores, de un nuevo proyecto, de una nueva plataforma, de un nuevo pacto político, y diferenciar un poquito de lo que existe actualmente. Y desde ese punto de vista, Enrique, nos toca a nosotros, o me toca a mí en este caso, en este proyecto, para la Diputación ser la nueva alternativa o la nueva oferta electoral. Porque si te pones a analizar, bueno, los que me acompañan en el apoyo a Santiago, que cada uno encabeza su propio proyecto, ya tuvieron una o varias gestiones en diferentes espacios electivos. Incluso la contrapropuesta de la disidencia también viene básicamente de hacer el recutú. Entonces existe un porcentaje muy importante de la ciudadanía que en su búsqueda de algo nuevo, de algo diferente, y bueno, se encontró con nosotros que tenemos la misma visión. Porque nosotros, Enrique, nos animamos, dimos el paso al frente, nos bajamos a la cancha, cosa que no es fácil, y vos sabés, ¿verdad? Luchar contra estructuras históricas que desde hace tiempo están en espacios claves, justamente porque nuestro deseo es que cuando
el ciudadano asunceno, en este caso el correligionario, el 17 de diciembre, cuando vea la papeleta electoral, además de las opciones tradicionales, que en muchos casos ellos expresan que no le fueron satisfactorias, tengan una nueva alternativa, con un nuevo planteamiento, sin techo de vidrio, y que se baje la cancha para generar una renovación, no solo de la cúspide, porque como te decía, para mí Horacio cambió, ¿verdad? Santiago consolida ese cambio, pero en la cúpula del Poder Ejecutivo. Y la idea es que ese cambio, esa transformación, también vaya acompañada de la base de la administración del poder político, que naturalmente es la Cámara de Diputados. Entiendo. Raúl, vamos a irnos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa yo quiero explicar un poquito el esquema que estoy tratando de seguir con todas las notas políticas, ¿verdad? Sí. Y Raúl, quiero sintetizarlas un poquito para que se entienda el punto, porque yo tengo una disidencia, perdón. Madre santa, lo que es el teléfono. ¿Sí? Qué vergüenza. No se puede vivir sin él y No, cuesta pero, mucho vivir con él. Me olvidé de poner en silencio. Entonces, la cuestión es sencilla. Yo creo que tengo una disidencia con algunas coberturas periodísticas sobre las candidaturas y estoy tratando de hacer algo más conceptual. Porque yo creo, Raúl, que el programa se baja de internet y no es relevante. Yo entonces trabajo sobre ver un poco la cuestión de carácter, de probidad, de eficiencia y finalmente de proyectos. Pero vamos a tener el programa entero para eso y volvemos en un minutito después de la pausa. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Bueno, Raúl, empiezo la cuestión un poco de carácter que quiero plantearte. Sí. Primero te voy a aclarar que yo estuve en el Grupo Carter 1 año y medio. O sea, alguna cosa conozco de adentro. Y después te voy a dar 2 ejemplitos que están pasando y que a mí me preocupan seriamente por lo que implica el manejo. Primero, la denuncia que hizo Carla Basigalupo, ministra de Justicia, señalando que el presidente de la República le llamó el día del traslado de Jarvis Pavón y le pidió que viole la ley y que viole un mandato judicial y que al desobedecer ella la orden del presidente, a los 15 minutos le llamó Juan Carlos López Moreira y la destituyó. Y el otro ejemplo que es consistente con este que te estoy contando es el del señor Balbuena, presidente de CONAXAR, que simplemente está violando la ley también en el tema de las apuestas deportivas. Está desconociendo el mandato de la Contraloría General de la República porque recibió una orden de desobedecer esto para favorecer a Javier Zacarías Irún y su grupo. Entonces, mi querido Raúl, la pregunta es sencilla. ¿La ley o la voluntad de Horacio Cartes para un diputado, un representante del cartismo en el Congreso? No, de todo punto de vista la ley y en ese sentido yo creo que existe una tremenda coincidencia entre la ley y su voluntad y no solo la ley, mi querido Enrique, sino la voluntad de darle algo a este país y de crear una nación más fuerte, más justa, más equitativa, más transparente a su salida que a su llegada. Y permitime tocarte una cuestión de Basigalupo, porque como le decía, pues,
compartí un programa con ella donde se hablaban de muchas cuestiones, de muchas de estas cuestiones. Le tengo mucho aprecio a Carla, pero yo veo muchas contradicciones En el relato. en el relato, veo muchas contradicciones en las posiciones de Carla. En primer lugar, entrar a hablar de una conversación que yo no presencié y que no tengo ninguna prueba documental de que haya existido, siempre es complicado, y en ese sentido de ninguna manera yo pretendo desacreditarla, pero sí hay una serie de situaciones que se dieron en esa gestión. La cuestión del viaje que existió, que fue como mínimo irregular por un lado. Lo que aconteció, lo sabemos todos, Enrique. Nosotros estamos saliendo de una era de las celdas VIP que está terriblemente mal. Y bueno, todos conocemos el secreto a voces que yo no puedo venir a probar, pero de lo que acontecía en ese lugar y cuál era el esquema a través del cual se mantenían ese tipo de privilegios, por otro lado. Y por supuesto, ni qué mencionar el hecho de que decía también ella, yo no soy de primer anillo, a mí nunca el presidente me recibió, nunca hice, yo tenía que tratar con terceros, cuartos. Sin embargo, no hace mucho decía ella que el ministro, nada más y nada menos que el ministro Riera, el ministro de Educación, una de las carteras más importantes que existe, fue puesta a sugerencia de ella. Entonces, yo veo demasiadas contradicciones en un relato, agregando, Enrique, que para mí es tremendamente incoherente, y Dios permita que a mí nunca me toque caer en esto. De repente, una persona que formando parte del gabinete apoyaba de manera firme todas las políticas establecidas, un día que ya no tienen el espacio o que están en la disidencia, finalmente termina diciendo que todo lo que estaba bien estaba mal. Yo encuentro incongruencia en ese sentido. Y yo no estoy hablando del derecho de Carla o el derecho de cualquier otra persona de tomar un camino diferente cuando, bueno, los espacios no se dan como uno espera, porque todos tenemos derecho a buscar nuestro espacio, pero sí que todo lo que era arco iris de repente se convirtió en gris en el momento que yo dejo de acompañar ese proyecto político. Ahí, con todo respeto, tengo un gran disenso. Pero respondiendo a tu pregunta, la ley desde todo punto de vista, y yo soy uno de los convencidos que a través del proyecto, del soporte que existió hacia la transparencia, que finalmente el presidente de la República hizo que caiga esa cortina de hierro que hacía que no se pueda ver lo que ocurría en la función pública, de la instalación de los procesos de meritocracia y gestión a favor del pueblo. Finalmente lo que se hace es reforzar a la ley como institución, de ninguna manera transgredirla. Claro, lo que pasa nomás ahí, Raúl, es que, a ver, yo en términos generales entiendo la posición tuya de tomar con reserva, porque efectivamente no fuiste testigo presencial de las conversaciones y compañía. Pero cuando vos tenés como dice Thomas Jefferson, una larga cadena de hechos que son consistentes con un propósito determinado, entonces yo creo que adquieren verosimilitud algunas de las denuncias, ¿verdad? Entonces, no quiero entrar en el detalle, si no querés, yo acepto perfectamente tu reserva de Carla Bacigalupo en persona, como concepto operativo nomás del grupo. Yo sí creo que hay de repente situaciones donde ellos, por ejemplo, como el caso de Balbuena en Conaxar, le dicen, ¿sabes qué? No existe la Contraloría, olvídate nomás la Contraloría. Y Balbuena tenía ahí, como Carla Bacigalupo, dos opciones, ¿verdad? O seguir o renunciar. Y cuando vos agarrás y decís, yo sigo, a pesar de que me están pidiendo violar la ley, es que encuentro un problema de carácter, ¿entendés? Y me preocupa mucho. ¿Sabes por qué te estoy preguntando esto, Raúl? Porque yo creo que la Cámara de Diputados paraguaya, donde hay una sólida mayoría cartista hoy día, tiene un porcentaje muy importante de diputados a los que les importa más agradarle a Horacio Cartes que la ley. Yo te voy a ser sincero y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y la cuestión de Bacigalupo, yo sencillamente me reservo opinar sobre esa conversación porque, como te digo, no la presencié, ni me consta que haya sido así. Encuentro una serie de incongruencias en el relato, en una serie de aspectos que lo señalé, pero no mudando la página. Me preguntaba uno, ¿qué va a hacer Raúl Latorre el día de mañana si hay una cuestión que compromete sus principios o una decisión que compromete lo que él cree, lo legal, lo ético? Y yo creo que el presidente de la República y Santiago son personas de principios.
creo que hicieron muchísimo bien a la nación y que vinieron a dar. Pero naturalmente no podemos pensar en todo igual, mi querido Enrique, y eso es válido. En su momento, cuando mi pensamiento fue contrario, yo también lo expresé. En el momento donde se plantea donde finalmente se rechaza el cambio de la ley de jubilación médica, yo me permití hacer un disenso público que lo hice a través de las redes sociales, nosotros tenemos una jubilación, Enrique, empezamos a aportar a los 34, 35 años. La ley dice que tenemos que aportar 40 años para jubilarnos, pero finalmente nos jubilan a los 65, entonces el médico llega a los 65 años, ni siquiera terminó de aportar todavía y se jubila con un sueldo miserable en el momento que más lo necesita. Y yo me permití expresar abiertamente mi postura de disenso en ese caso, como lo voy a seguir haciendo. Pero mira, pudimos haber tenido nuestros errores como equipo de gobierno, porque yo soy parte de un equipo de gobierno, pues, absolutamente. Como todo ser humano, como todo equipo que está constituido por humanos, pero los avances en materia de gestión, en materia de servicio de salud, en materia de infraestructura, en materia de transparencia, en materia del salto que vos conocés, Enrique, que tiene que dar una cultura desde del grupo de la familia, el grupo de los amigos, hacia el punto meritocrático. Es como el bebé que estaba sentado, gatea y después tiene que caminar y correr. Y es un salto que se está dando en este gobierno. Y son saltos de muchísimos años que se ahorra en materia del desarrollo al que tiene que llegar nuestra nación. Eso que acabas de decirme, ejemplos de disenso operativo para mí son muestras de carácter, ¿verdad? Ese es para mí el punto. Mirá que fui muy cuestionado por lo que hice, ¿verdad? Y algunos compañeros generacionales, muchas veces competidores directos dentro del proceso político. ¿Te das cuenta que hay gente que prefiere, perdón la expresión, ¿te das cuenta que hay gente que prefiere chupar la media? Pero el presidente de la República, ni el presidente de la República, ni el ministro de Salud jamás me señaló o me cuestionó que yo haya bajado mi posición en ese sentido, ¿verdad? Yo tengo que decirlo, Enrique, y tengo que hablar de mi experiencia personal. Jamás en el equipo al que yo pertenezco, si bien cuando uno trabaja en equipo asume posiciones de cuerpo, jamás me restó a mí o me quitó mi identidad. El punto, ahí vamos, Raúl. Yo trabajé en el Grupo Cartes 1 año y medio, y de esos 1 año y medio, 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, nunca nadie me molestó. Nunca. Y siempre tuve el apoyo de Sara. Hasta que llegamos a los 2 meses finales y ahí es donde entra el perínclito José Ortiz, que también entró en el caso de Carla Basigalupo, a decir, tenemos que hacer esto porque el presidente quiere. Y por favor te pido, ¿entendés? Y vos tenés la concepción que acabas de señalar, somos un equipo, trabajamos en equipo, en nombre del equipo yo puedo hacer algunas concesiones, ¿verdad? Hasta que el asunto del nombre del equipo se convierte en lo principal sobre las convicciones. Y para mí eso es tremendo, sobre todo en gente que va a tener responsabilidad política. En un periodista es simplemente, bueno, chico, te vas y punto, no estamos. Pero en un tipo que va a tener 5 años de mandato, Raúl, como es el caso tuyo, diputado, es mucho más peligroso porque te pueden pedir, y después vamos a entrar en ese tema, que agarre y diga, a ver, Raúl, mira, acá Santi quiere un favorazo, o sea, votanos por la enmienda. ¿Entendés? Y vos a lo mejor tenés otra convicción. Y ahí es donde el factor, hasta dónde voy con el equipo. Y yo ya sé, vos hiciste ya una declaración, para mí la ley. Pero es una definición que hay que hacer con... a mi modo de ver, cuando uno está en el Grupo Cartes, con mayor énfasis. Yo, mi querido Enrique, elegí un camino de vida. Yo soy médico, vengo de una familia de médicos, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuelo. Si tuviese perro, yo usaba bata o Apolo probablemente, ¿verdad? Y decidí, Enrique, como decidió mi familia, vivir de manera honesta, de manera transparente. Entendí en determinado momento que mi consultorio iba a ayudarle probablemente a 40 pacientes, pues yo vi que quería tocar vías, ¿verdad? Que yo quería impactar a la gente, quería ayudar a la gente, quería servir. Y entendí en determinado momento que mi consultorio en el quirófano iba a tocar 30 pacientes, 40 pacientes en un día y bueno, quería servir más. Y desde la función pública o de algún espacio,
en la Diputación podíamos tocar miles o millones de vidas con alguna decisión o con alguna gestión. Y entendí también, Enrique, de que no existe peor juez o no existe un juez más importante que la propia conciencia, que para mí es lo que está primero. Como bien dijiste, cuando uno asume una posición de equipo, existen algunas cuestiones en las que uno tiene que ceder a una mayoría, porque ese es el equipo, ¿verdad? Siempre y cuando la decisión no transgreda un límite moral o ético que para mí no se puede transgredir. Y cada uno tiene sus líneas, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno no puede comprometer? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que uno vino a hacer? Mi sueño es impactar mi nación, Enrique. Si vos me decís, bueno, Raúl, ¿qué querés en la vida? Yo quiero 3 cosas, ¿verdad? Quiero formar mi familia, pendiente todavía porque soy soltero, ya estoy en carácter de soltero tuya. Quiero impactar mi nación y que cuando esto termine encontrarme con Dios y decirme, Señor, ya cumplí, déjame entrar, por favor, no fui perfecto, pero hice lo que pude para estar acá. No hay otra cosa. No vas a entrar. Che, gracias, esa es la parte más importante. No, atendeme. Ahí entonces entramos, mira, de taquito entramos en la segunda cuestión, que para mí es justamente mucha relación con el carácter, que es el tema de la probidad. Y tengo 2 preguntitas nomás, Raúl, para la probidad. Okay. ¿Qué te parece la actuación del senador Óscar González Dar y su secretario Fernández Lipman? ¿Cuál es tu juicio de valor sobre eso? Juicio de valor, Raúl, juicio de valor. ¿No te referís a lo que aconteció ahí o a lo que aconteció en la Cámara de Senadores? No, yo me estoy refiriendo a que el señor Fernández Lipman, secretario en el jurado de enjuiciamiento del presidente del organismo, que se llama Óscar González Dar, candidato número 3 de la lista de ustedes para el Senado, atiende llamadas telefónicas varias para resolver casos judiciales mediante tráfico de influencia. Y el senador González Dar lo único que atinó a hacer sobre una situación tan grave no fue despedirle a Fernández Lipman, fue iniciar un sumario y decir yo no tengo nada que ver, y él es el jefe. Entonces, yo quiero saber cuál es tu juicio de valor sobre la actuación de Óscar González Dar en el jurado de enjuiciamiento, dado los audios que se están publicando sobre las conversaciones de Fernández Lipman, donde se arreglaban sentencias judiciales. Es importante ver, realmente quién es el responsable o quién ejecutó esos hechos, Enrique. De todo punto de vista, el hecho está mal, y eso hay que decirlo. Y si me preguntaba, una de las cosas que hay que cambiar en este país, y hay que trabajar fuertemente desde el Parlamento para eso, es la vinculación política al sistema jurídico, que de todo punto de vista nunca va a ser sano, ¿verdad? Yo soy un convencido de que se debe realizar un proceso de investigación. Las responsabilidades son individuales. Ese es un concepto ya desde los... Y voy a entrar en esta parte que yo creo que nos gusta a los dos. Los juicios de Nuremberg, Enrique, donde venía el capitán, venía el sargento de la Waffen-SS y decía, pero a mí me ordenaron, decía él, ¿verdad? No, a mí me ordenaron. Y le decían, no, está espectacular, ¿verdad? Porque en la cadena militar la orden se cumple, ¿verdad? Está todo muy lindo. Pero vos hiciste y vos tenés la responsabilidad, ¿verdad? Incluso Heisman, que era responsable del sistema de transporte de los trenes, decía, no, a mí no es lo que me ordenaron, era la ley, porque la ley decía que de esa manera se tenía que llevar esos procesos. Y no, de ninguna manera, hermano, vos por encima de la ley otra vez está tu conciencia, y lo que hiciste de todo punto de vista está mal y estás condenado. O sea, evidentemente existe una responsabilidad individual que de todo punto de vista de probarse eso de manera fehaciente y clara está mal y debe ser condenado. Claro, ahora, una cosita y nos vamos a la pausa, Raúl, después te voy a plantear el otro tema. Lo que pasa es que Fernández Lipman es un secretario. Y un secretario no le puede llamar a un juez a decirle, che, arreglame esta sentencia. Porque el juez simplemente lo va a ordenar la detención y que se vaya a la cárcel. En consecuencia, Fernández Lipman llama porque tiene soporte. Y su soporte es su jefe. En consecuencia, mi querido Raúl, la historia de González Dar sobre que él no tiene nada que ver, no resiste el menor análisis.
Es lo mismo que vos me digas a mí, che, habla pues con el Papa a ver si podemos establecer un privilegio especial para que yo entre al cielo. Pero Raúl, querido, el Papa no me registra. ¿Entendés? Y en el caso que yo le diga eso, me va a decir, ¿por qué te pasa, tarado? ¿Entendés? Acá hay un procedimiento. ¿Entendés? Es lo mismo. Entonces, Fernández Lippmann no puede haber hecho esas llamadas. Nunca, jamás. Ni mucho menos, porque esto es el problema, haber generado la consistencia entre sentencias y llamadas, sin que González Lara esté metido. Y ahí viene el problema, Raúl, amigo querido. González Lara, el número 3 de ustedes. Mira, Enrique, yo soy un convencido, y en este sentido tengo que decirlo, yo soy un convencido de la necesidad de una renovación dentro del partido. Y con esa renovación quiero ser claro, no me refiero a una cuestión generacional, sino me refiero a la necesidad de nuevos actores que se incorporen en política. González Lara está sometido en este momento a un proceso electoral democrático. Del otro lado, bueno, de este lado está el presidente de la República, está Tony Barrio, está González Lara, del otro lado está, está Calé, está Beto Velar, está Blanca Velar, Castiloni, entre otros actores, ¿verdad? Finalmente uno va a dirimir y generar un equilibrio en qué es lo que uno quiere o cuál es la combinación que uno quiere. ¿Es el ideal? De ningún punto de vista. ¿Qué es lo que tiene que suceder algún día para que esto se convierta en una democracia más pura y con más, donde le demos más poder al ciudadano en base a una memoria cívica y que termine la lista sábana? Buena idea. Vamos a la pausa y a la vuelta, la segunda cuestión ética que quiero plantearte. Pausa. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. En Navidad, todos queremos desear lo mejor a nuestros seres queridos. Por eso, si sos 4G LTE, Tigo te regala desde 80 hasta 500 megas con tus mini cargas. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE y conectate a lo que más querés. Hacé tu mini carga y deciles a todos ¡Feliz Navidad! Porque en Tigo, el centro sos vos. Mi querido Raúl, ahora una segunda cuestión ética que después nos va a llevar a la siguiente cuestión, que es la eficiencia en la gestión, ¿verdad? ¿Escuchaste el audio de Carlos Arce, presidente de SAP? El presidente de SAP reúne a los funcionarios de SAP, les pide que guarden su celular y les dice que habló con el presidente de la República, que el presidente le dijo que no iba a haber gratificaciones, pero que después hubo una intermediación de Santiago Peña para malversar fondos. Lo dice Carlos Arce, presidente de SAP, con todas las letras. Y le dice lo siguiente, no sé si querés que te lea textualmente. Me imagino que me va a leer. Santiago Peña le dio al presidente la idea de que vamos a convertir los subsidios familiares en gratificación. Malversación de fondos pura y simple. ¿Qué hacemos con eso? O sea, te pido tu juicio de valor sobre eso, porque eso es, mi querido Raúl, y acá entro contigo 100% de acuerdo. ¿Qué se vota el 17 de diciembre? Se vota por modelo. Por este modelo, yo sé que me vas a retar, pero este es el modelo de Carlos Arce, o se vota por volver a la Constitución. ¿Qué hacemos? Yo tengo un profundo disenso de se vota por volver a la Constitución, porque te puedo hablar.
no voy a mencionar nombre, pero vos sabés muy bien, Enrique, nosotros venimos de una época oscura de la historia del Paraguay que no respeta partidos, donde hay una serie de actores que se volvieron hipermultimillonarios, habiendo entrado con una mano adelante y otra atrás a costilla del Estado. O sea, de dónde venimos tenemos que entender. Y no sé, habrá honrosas excepciones a esa situación. Hoy por hoy se está jugando la transparencia, se está jugando la lucha contra la corrupción. Ahora me toca ese punto específico y te digo lo siguiente, y acá yo tengo que exponer mi pensamiento. Yo no creo que estén mal las gratificaciones, de ninguna manera, ¿verdad? Por supuesto hay que regularlas, en qué caso, y creo que debe ser gratificado el funcionario público que merece en base a su trabajo, en base a la consecución de su objetivo, en base a su responsabilidad, y de repente el darle a todos sí, no creo que sea lo más apropiado, pero esa es mi posición personal. De repente, nosotros también llegamos a un momento, Enrique, donde como sociedad, a partir de una serie de vicios históricos de conductores anteriores, básicamente satanizamos al funcionario público. Y funcionario público, así como jugador de fútbol, así como réfere, así como médico o periodista, los hay buenos y los hay malos. Entonces, por un lado, expresar eso. Por otro lado, es decirte, Enrique, que habría que hacer un análisis jurídico, ¿verdad? Porque vos estás hablando con un médico. Pero yo estoy hablando con un médico que va a ser legislador. Sí, o sea, Raúl, con todo respeto. Estás hablando con un médico que va a ser legislador y que para cada asunto jurídico va a tener su asesor acá que también lo va a iluminar. Para cerrarte esta idea nomás, habría que hacer un análisis jurídico, se cobra gratificación. Subsidio y gratificación. Subsidio familiar, sí. No, habría que hacer el análisis, ¿corresponde o no corresponde que se cobre ese subsidio familiar? Espera, ahora, independientemente de eso, me preguntaste, ¿qué opinas del audio del señor Arce? Y a mí me parece poco feliz, Enrique. Poco feliz. Poco feliz. Claro, no, yo una cosita nomás, Raúl. Porque de todo punto, y soy contundente también en eso. Creo que está claro, y te agradezco mucho. Pero yo una cosita nomás te quiero decir. Raúl, vos me podés decir con todo derecho, y yo te puedo aceptar con toda felicidad, yo creo que tiene que haber gratificación. Esa es una posición legal y legítima. Yo pienso que sí. No indiscriminada, pero a quien merece. No, pero me parece legal y legítimo. Lo que no podés hacer es decir, voy a convertir lo que está presupuestado para subsidio en gratificación. A mí el audio me parece poco feliz. No, habría que analizar si corresponde o no corresponde ese subsidio familiar. Y ahí hablaremos del marco jurídico, ¿verdad? No, es verdad. El presupuesto, vos sos funcionario público, Raúl. La ley del presupuesto no se puede tocar ni una coma. Si dice subsidio, es subsidio. No, es otra cosa. Vos no podés agarrar y decir, no, ahora voy a... este que está para subsidio acá voy a usar para regar planta. Está prohibido, eso se llama malversación, es un delito. No, existen procedimientos para reprogramación presupuestaria que otra vez contemplan de acuerdo a cada ítem si es posible o no hacer determinada reprogramación. Pero acá el audio confiesa que tu candidato presidencial... No es que confiesa, es lo que dice Arce. Yo no sé si Santiago pero pasó algo muy raro. Yo no sé si Santiago hizo eso. Pero si Santiago no hizo eso, ¿por qué no lo echan a Arce? ¿Verdad? Yo creo que habría que ver cuál es la conducta o qué es lo que acontece en ese sentido. Si Santiago es víctima de una injuria, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pues señor Arce fuera de acá, pero no lo echaron. Hay que ver qué es lo que ni lo van a echar. Hay que ver qué es lo que acontece con Arce, Enrique. A lo mejor se decía un cambio, a lo mejor él da el paso al costado, a lo mejor continúa. Yo creo que esa es una fruta bastante verde para hacer el análisis y la conclusión de un libro que sigue abierto, ¿verdad? No. Lo que pasa es que está mostrando un modus operandi que es dramático, Raúl, para la campaña electoral, porque está mostrando, y aquí, discúlpame, no te quiero meter de vuelta en el tema, pero está mostrando que lo que denunció Carla Basigalupo, a ver, está mostrando consistencia con el tipo de conducta que denunció Carla Basigalupo. ¿Qué tiene que ver lo que dice Carla Basigalupo? Carla Basigalupo está inmersa en un lugar donde había una celda VIP que está súper mal. Enrique, una persona que va para estar recluido, que a través de una serie de concesiones lleva una vida 45 veces mejor que las personas que tratan de llevar una vida honesta, ganarse el pan de cada día, eso de todo punto de vista está mal. Estamos de acuerdo, yo no estoy discutiendo eso. La cuestión conceptual más es, te ordeno violar la ley.
No sé. Esa es la cuestión. Vos estuviste ahí, Enrique. No estuviste No, en esa el conversación. audio de Arce, digamos que es no, público. No estuviste, en esa conversación no estuviste. No, pero me plantea lo de García Lupo. Yo no, estuve en lo de García Lupo. Espera, Raúl. Puede haber sido no me cierto, haya- a lo mejor yo hablo te con un estoy planteando marciano. el concepto nomás. El concepto es, El concepto es completamente diferente. no, violar la ley. ¿Violar la ley para darme subsidio o para darme gratificación o violar la ley para dejarle a Pavón en la cárcel? No, había que hacer una revisión jurídica. Se puede reprogramar ese rubro. Pero no planteo reprogramar. Se puede reprogramar ese rubro a llevarlo a un subsidio ¿Escuchaste el familiar. audio? Corresponde al subsidio familiar. ¿Escuchaste el audio? Sí, pero el audio no es una descripción procedimental. El audio es una descripción procedimental que dice lo siguiente. Conste, Enrique, y aclaro por tercera vez, me parece un audio poco feliz, me causó una tremenda mala impresión para escucharlo y lo lamento por Santiago, porque yo sé cómo es Santiago, Enrique. Pero o sea, es que yo traté con él, Santiago es un tipo, una persona mucho más dura otra vez en sus convicciones, Yo le conozco a Santi. en su pensamiento. Raúl, yo ni le conozco también a Santi. Lo que te quiero decir es, el punto es el siguiente. El señor Arce denuncia, o sea, no denuncia, cuenta, no, él no hace a título de denuncia, cuenta que la intercesión ante Juan Carlos López Moreira para violar la ley del presupuesto hizo Santiago Peña. Es más, te voy a contar algo. Voy a cometer una infidencia acá en tu programa. A mí me tocó presenciar cuando una persona con mucho peso político le pidió a Santiago en su momento que incluya a un familiar suyo como beneficiario de uno de los programas sociales. Una persona con mucho peso político. Santiago le dijo que no, se resistió y hasta hoy sigue absolutamente firme en esa posición. O sea, Santiago es durísimo en su Lo que convicción pasa es que el peso y en el marco jurídico que piensa. Lo Por que eso, pasa es que porque cuando- dice José Arce que Santiago le dijo, a lo mejor a José Arce, porque yo no conversé con él, se le ocurrió la brillante idea de decirle, bueno, yo voy a hacerle un favor electoral y voy a decir que Santi pidió, y el pobre Santi agarra y se entera en esa cinta. O sea, no existe ningún tipo de prueba que indique que Santiago hizo esa No, gestión. ¿sabes lo que pasa ahí, Raúl? Que hay una cuestión sobre quién tiene peso político en Paraguay hoy, en el gobierno de Horacio. Y entonces vos me decís, una persona que tiene mucho peso político, y te voy a poner un ejemplo abstracto, ¿verdad? Porque vos no me estás dando nombre. Y... Yo vi acá con Dios como testigo, te digo. No, es que yo no estoy dudando de lo que vos me decís. A ver, que quede claro, ¿verdad? Viene, voy a decirte, Óscar González Dar y le pide a Santi, che, Santi, quiero que entre acá mi sobrino Juan González. Y Santi le dice que no. La razón es muy sencilla, porque ¿dónde está el peso político hoy? En el Paraguay de hoy. El peso político no está en el Partido Colorado. El peso político, el purete del peso político está en el grupo Carter. Yo quiero ver si Santi le resiste una orden a Sara Carter o a José Ortiz. Perdóname, pero dudo. Te voy a hacer la siguiente consulta. Y mira que yo tengo un concepto altísimo de ese grupo gerencial en base al éxito que tuvieron con su emprendimiento. Pero te voy a dar la siguiente consulta. ¿El ministro de Educación, Enrique Riera, viene de ese grupo? No, viene de buena gestión y de militancia dentro del Partido Colorado. Podemos continuar con eso. Marcelo Soto, que sale del Ministerio de la Juventud, se baja a la cancha, viene de ese lugar. Tampoco viene de ese lugar. Él viene de su formación y de su militancia dentro de Causa. Te voy a hacer dar otro ejemplo. Tadeo Rojas, que bueno, aconteció lo que aconteció, pero en determinado momento fue ministro del Interior, uno de los ministerios más importantes. ¿Viene de ese lugar? No, Tadeo Rojas es una persona que se formó de la mejor manera que pudo, militó, en su momento fue presidente nacional, hoy diputado y tuvo el espacio. Y te estoy hablando de la cartera de Educación, te estoy hablando de la cartera del Ministerio del Interior, te estoy hablando de la Secretaría de la Juventud, que vienen por canales completamente diferentes. No tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene Porque, que ver? porque Estamos hablando de la administración de poder. No, yo te voy a poner un Enrique. ejemplo para que vos veas que no tiene nada que ver. A ver, el Grupo Carter compró el Grupo Nación de Comunicación y adentro estaba Enrique Vargas Peña. Y le echaron a Enrique Vargas Peña, no, le dijeron, vos vas a ser director de la radio. Y te damos 15% de aumento. Y te vas, y estuvimos ahí 1 año y medio. Entonces, Enrique Riera, pues la misma cosa. Y Tadeo Rojas, la misma cosa. Y Perengano está la misma cosa. Ahora, lo que pasa es que El propio caso del ministro Baruja de Agricultura, es que Marco la Medina, misma cosa. que es un Hasta excelente que vos te das profesional, cuenta, profesional de ley, hasta que vienen vos te de das canales cuenta. completamente diferentes. Raúl, hasta que vos te das cuenta que las órdenes, vos andás como por tu cabeza ahí, literalmente, doy fe, ¿verdad? Hasta que viene la orden. Y cuando viene la orden, guay que desobedezcas. Te voy a decir lo que yo pienso. ¿Entendés?
Yo creo lo siguiente, Enrique. Yo creo que el presidente de la República viene, da un paso tremendo en el desarrollo de la nación y hace que el Estado deje de ser un botín al cual accede para repartirse entre los amigos. Eso le genera una serie de conflictos políticos. Esta partecita, no voy a tardar más de 10 segundos, Enrique. Eso le genera una serie de conflictos políticos, ¿verdad? Y genera una crisis política en el Senado que finalmente él le toca tener la vereda enfrente a una serie de actores que finalmente llegaron con él al poder. Y podemos hablar de una serie de casos que tuvieron lista independiente que él apoyó o que incluso formaban parte de su lista que, bueno, pasaron en la vereda enfrente cuando no se dio el escenario que ellos esperaban. ¿Qué es lo que tiene que acontecer ahora? Tiene que venir una transformación también desde las bases y las bases de administración del poder parlamentario que acompañen a esa situación y que verdaderamente se pueda volar con una mentalidad en base a un modelo de gestión en escuadra y terminar esta vieja práctica, porque ¿de dónde venimos? No venimos nosotros respecto a la Constitución, venimos de utilizar el Estado como un botín, venimos de generar fortunas a costo del dinero del pueblo, de no gestionar para la gente. Y haceme un listado de los anteriores, de los actores que administraron históricamente el poder. Te pido que vea cómo llegaron al poder y cómo están ahora, Enrique. No tengo absolutamente nada que discutir, mi querido Raúl. Lo único que te voy a decir es lo siguiente. Santiago, ministro de Hacienda, vive en la casa de su hermano, Enrique. Preguntale un poco a Santiago que te cuente la historia del Puente de Valores de Buenos Aires. A ver, poneme cámara. Santiago Peña, querido amigo, ¿por qué no le contás a Raúl cuál es la relación de Puente de Valores con tu papá y con tu familia? ¿Y qué hace Puente de Valores con los bonos soberanos paraguayos? ¿En qué banco depositan? Pero no, yo no voy a decir, vos decís. A Raúl contarle. A ver si sigue siendo honor colorado después. Pausa. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Viaja a Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas por $292, tarifa final. Te llevamos a 37 destinos dentro de Argentina y a 23 destinos internacionales. Para más información, llámanos a los teléfonos 202-323-224-444 o ingresando a nuestra web www.aerolíneas.com.ar. Elige Aerolíneas Argentinas. Bueno, Raúl, yo estoy de acuerdo contigo en que esta es una lección sobre modelos. Y vos me dijiste, nosotros tenemos que salir de un modelo de la vieja política. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira lo que te voy a decir y después te voy a dar un datito. Te escucho, Enrique. Estoy de acuerdo contigo en que nosotros hemos sufrido una cantidad de políticos rapaces, voraces y ladrones. Sin distinción de partido. Sin distinción de partido. Liberales y colorados. Y frente guasucista y todo. No, yo de eso no te voy a discutir. Es más, ¿por qué yo le apoyo a Horacio Cartes? Por eso. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Y este modelo qué es? Y espérame, te termino la idea nomás y después vos hablar los 8 minutos restantes. ¿Y este modelo qué es? A ver, veamos qué es. Artículo 52 de la ley de APP. El presidente de la República puede decidir por sí y ante sí a quién le entrega los contratos de alianza público-privada. ¿Y qué hicimos? APP 27 a Ramón Jiménez Gaona, APP 27 a Juan Carlos López Moreira, Aeropuerto a Juan Carlos López Moreira,
Alcantarillado a Panchi Barrio Canal. Billetaje electrónico, Panchi Barrio Canal. Apuestas deportivas a Javier Zacarías Irún y a los amigos israelíes. Raúl, ¿qué modelo este es? Disculpame, será. Este modelo tiene una diferencia de grado con los anteriores, que son voraces, rapaces y ladrones. Yo te admito eso, 100% te admito. Pero este modelo es voraz, rapaz y ladrón con planificación y ciencia. Termino. Te agradezco. En primer lugar, te quiero agradecer, Enrique, por la posibilidad de compartir acá contigo. Y bueno, déjame yo describirte lo que veo de este modelo. Para mí este es el modelo de las ambulancias, que cuando llegamos habían 149, se compraron 225, se subió un 150%. Se instaló un sistema de traslado aéreo con más de 70 servicios sin ningún solo paciente muerto en el aire. Para mí este es el modelo de los tomógrafos, que están en lugares donde nunca existieron en el interior de la República, donde la gente por primera vez puede hacerse un estudio sin tener que viajar 350, 400 kilómetros y que ese estudio pueda verse a través de la telemedicina en el consultorio de un especialista y ser informado en tiempo casi real en 15 minutos. Para mí, este es el modelo de los centros de calidad, donde centros asistenciales como el Hospital del Trauma, el Hospital del Corazón, que es el San Jorge, el Nacional de Itagua, el Pediátrico, tienen hasta 30% de pacientes que tienen un seguro privado o un seguro de la previsional. O sea, que los centros de calidad del Ministerio de Salud ya no son la última opción, sino se están convirtiendo en una alternativa de elección. Este es un modelo de los médicos especialistas en el interior de la República, que a través del sistema de pasantías rurales, más de 400 médicos han sido enviados a servir, donde jamás hubo un pediatra, donde jamás hubo un ginecostetra. Esos médicos están sirviendo en esa comunidad. Este es un modelo de la infraestructura, de los caminos, del desarrollo. Este es el modelo donde te subís a algunos viaductos o caminás o te vas, manejás saliendo de la costanera hacia el aeropuerto, contemplás y a lo mejor si vos te despertás de un coma después de 2 años vas a decir, ¿en qué país me encuentro? Este es el modelo de los programas sociales, donde hoy por hoy tenemos más de 150.000 paraguayos que están siendo beneficiados con un programa social para ayudarle en su vida, para ayudarle en su desarrollo. Este es el modelo de la importación del conocimiento con las becas Carlos Antonio López, que va a generar una revolución en el nivel de conocimiento con jóvenes paraguayos formados en las mejores universidades que van a venir a vertir eso aquí en la República del Paraguay. Este es el modelo de la transparencia, donde finalmente esa cortina negra del Estado cae y uno puede ver de manera clara a través de las herramientas que se le dio a la ciudadanía qué es lo que hacen con nuestro dinero, qué es lo que hacen las personas que nos representan, cuáles son sus horarios, dónde les puedo encontrar. Este es el modelo de la meritocracia, que instala un sistema de concurso que es fundamental para el desarrollo de las naciones. Este es el modelo que restituye la credibilidad de nuestro país ante los ojos del mundo, donde siempre, con un concepto tremendo de nuestra nación, pese al heroísmo de nuestros soldados, pese al terrible sacrificio de nuestras mujeres, éramos recordados de la peor manera. Hoy por hoy se habla del milagro de Paraguay, del Tigre de Sudamérica, donde en contraste con la contracción económica que pasaba en Argentina y Brasil, de lo cual depende muchísimo nuestra economía, nosotros seguimos creciendo. Este es el modelo del país que recuperó su credibilidad, el modelo de la gente que vino a dar y no a quitar, que no vino vacío, con los bolsillos vacíos y se fueron multimillonarios de la administración del Estado. Y dentro de ese marco, Enrique, y aquí tengo que hablarte de una cuestión personal, este es el modelo que permitió que jóvenes como yo, que nos formamos y que militamos en el partido, que no tenemos un techo de vidrio o una historia de haber desfalcado a la nación, tengamos una oportunidad. A mí me tocó ser el director más joven de los servicios de salud, Enrique, el director más joven del SEME. Me tocó ser el miembro más joven de la comisión ejecutiva y hoy ser candidato a diputado encabezando mi propia lista en un movimiento oficialista de capital. Y hay que decirlo, uno hace mérito, uno lucha, pero de no haber sido por la oportunidad
que el presidente de la República, Horacio Cartes, le dio a mi generación, eso jamás hubiese sido una realidad. Y no existiría una chance de renovación, porque ¿qué renovación está dando la contrapropuesta? O sea, está con un diputado que está haciendo el recutú. Uno mira también la lista de parlamentarios. ¿Qué renovación existe ahí, Enrique? Hay que decirlo, la juventud de un Marcelo Soto, de un Arnaldo Franco, de una Magalí, de un Eddie Jara, de un Hilo Moreno, de un Raúl Latorre, tuvo una oportunidad a través del presidente de la República y el modelo que instauró cumpliendo la promesa que dio, que es una oportunidad para los jóvenes. Raúl, quiero agradecerte tremendamente haber venido y yo creo que sos uno de los más solventes de Honor Colorado. Ahora, cuando te estoy escuchando a vos decir todo esto, te voy a decir dos cositas y yo me callo ya y me voy. Pero vos supuestamente no ibas a decir más nada. No voy a decir más nada, me voy a callar y me voy a ir. Viste, vos sos médico, ¿verdad? Otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y sí, cuello. pero sos médico, es decir, sabes perfectamente que cuando le tenés que dar el trago amargo, el aceite de ricino, el aceite de hígado de bacalao, la pastilla gruesa, el restacino asqueroso, al nenito le decís, le dorás la píldora, le endulzás, ¿verdad? Entonces, todo lo que vos decís es cierto, ambulancias, traslado aéreo, tomógrafo, 100%. Ese es el dulce, la miel. No, esa es la salud para el pueblo. Esa es la miel. Esos son los caminos que para hay? el pueblo. Esa es la educación. ¿Qué queremos? ¿Qué quieren los paraguayos? No. ¿Qué quiero yo para mi hijo? Mientras, quiero un país donde se mientras nos eduquen, están dando- quiero un país donde tengan salud, Sí. quiero un país donde tengan trabajo. Eso es lo que yo quiero. Mientras nos están para dando- mi hijo y para los hijos de mi hijo, Enrique. mientras nos están dando 200 ambulancias, 1000 ambulancias. Sí, que se generaron a partir del ahorro en viático y en alquiler de vehículos de las binacionales. Te doy, Imagínate, pero Enrique. hecho, estamos de acuerdo, te firmo. Como dice Horacio, te compro. No hay problema, está todo bien. Mientras eso pasa, mientras nos dan el dulcecito, Mientras cumplen los saldos o las deudas históricas que se tenía con nuestra nación, Enrique. estamos endeudando al país en 4.000 millones de dólares para los negocios del El Grupo país Cartes. más endeudado del mundo, el país más desarrollado, el país más endeudado es Estados Unidos. O sea, no hay otra manera de construir en base a los ingresos Hay que tenemos un desarrollados pequeño que detalle, atraer hay un pequeño detalle que Yo- Santi no te dijo. Yo si quiero crecer, Enrique, yo tengo que irme, me tengo que ir al Un banco, pequeño me tengo detalle que ir que a la Santi no te cooperativa para dijo. crecer. ¿En qué moneda están? ¿En qué moneda se ahorra en el mundo? No hay de otra forma. ¿En qué mi moneda se querido ahorra en el Enrique. mundo, No se Raúl? puede crecer sin endeudarse. Preguntale a los Revisen. griegos. Estados Unidos, la mayor inversión económica, la mayor inversión militar, el mayor nivel de Preguntale a los endeudamiento griegos. con la economía más fuerte, Enrique. Preguntale a los griegos. Esa es una falacia, ¿Sabes por Enrique. qué? ¿Sabes por la qué cuestión pueden hacer del ellos? endeudamiento. No, ellos saben por qué pueden hacer. Porque ellos se endeudan en dólares y ellos emiten los dólares. La fábrica de dólares está en Estados Unidos, no está en Asunción. Entonces nuestro equivalente no es Estados Unidos, es Grecia. Mira, no, mi querido Enrique, Grecia cayó por una bolsa, por un globo que Por infló un globo completamente contrario por a su un globo economía, donde Giorgio cuyos Papandreou y la cuyos muchachada- conductores jamás No. asumieron, y una tremenda corrupción, La corrupción mediante la que cual- termina afectando al estado de bienestar de la Unión Europea. Son cuestiones completamente diferentes. No, 6 mil ¿Quiénes millones siguen de a la dólares. lista? Pero ¿quiénes le siguen en la lista a Estados Unidos? Fíjate, Se- le van contra Inglaterra, le van 6.000 contra Francia. 6.000 La deuda, Enrique, es con el pueblo. 6.000 la deuda millones es con de la dólares. educación, es con la salud, es con la generación de empleo. Yo quiero eso para mi hijo, Raúl, Enrique. querido amigo, 6.000 millones de dólares acá en contratos públicos son Enrique, para el Grupo Cartes. Enrique, ¿qué queremos? Yo qué quiero para mi hijo, que cuando se vaya a atender a un hospital público tenga atención de calidad. Y siempre digo, si tengo un problema, un accidente, Dios no quiera, lléveme al trauma y que me lleve SEME. Llévenme al trauma. ¿Qué quiero? Y- Educación. y- Ojalá que vos mi te vas a hijo, ir al trauma. Ojalá que mi hijo el día de mañana pueda agarrar una beca cuando Sí. tenga hijo a Carlos Antonio López y que traiga lo mejor Pero- conocimiento. Eso es lo que yo quiero para mi Totalmente hijo, de acuerdo. Enrique. Yo sabes lo que quiero, que cuando yo tenga, que si ojalá que no ocurra y va el retro satán, que pase eso, ¿verdad? Yo lo que no quiero es enterarme que los tataranietos de Juan Carlos López Moreira no se van al hospital del trauma, se van al Mayo de Nueva York, con la plata que se llevaban del Paraguay. No van a alcanzar al mayo si tienen un accidente. Van a tener que elegir un lugar acá y yo voy a elegir un lugar donde tengo 6 especialistas que me van a atender a la vez. O me voy a hacer un procedimiento en el San Jorge, en el Hospital Nacional. Raúl. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Yo quiero salud, quiero educación, quiero trabajo, quiero seguridad,
¿qué es lo que este gobierno está proporcionando? La deuda es con la gente. Te quiero mucho, gracias por venir. Yo te quiero más. Tenemos que irnos ya, chau, nos pasamos todo. Hasta luego. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Banco Familiar. Abierto a vos hace 50 años. Aerolíneas Argentinas.